ahora... Ay, güey, me pegué en los lentes, no manches, ahora que la intensidad... No, Palitos libres de todo el país y más de nuestras fronteras, sean ustedes bienvenidos a Palitos y Bolitas, su antinoticiario de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Oigan, después de 27 años de servicio, Internet Explorer hoy dejó de funcionar oficialmente. Es un día triste, digo, algunos cuestionan si funcionó alguna vez, pero es un día triste, marca una época sin duda para los que crecimos con esos primeros pasos que dio el Internet en el mundo, empezando el siglo XXI. En ese momento, la única opción que había para entrar a explorar el ciberespacio era justamente Internet Explorer. Luego ya llegaron los demás y le comieron el mandado. No, llegó a tal punto que para lo único que servía Internet Explorer era para bajar Google Chrome o algún otro explorador. Para eso lo usabas, pero ya no más, ya caput. Día triste, sin duda, pero pues así pasa, ¿no? Los tiempos cambian y a veces se necesita dejar morir una parte de ti para hacerle espacio a lo nuevo. Algo parecido podríamos aplicar, algunos dirían, al PRI y al rato vamos a explorarlo en nuestro primer miércoles magno aquí en este sacrosanto espacio informativo. En la próxima hora te contaré las historias que te importan y que necesitas saber. Entonces empecemos esto que algunos llaman la mesa rota en el comedor de la noticia, pero que nosotros llamamos Palitos y Bolitas. ¿De qué te estás riendo? Acuérdense que nos pueden mandar sus preguntas, comentarios, sugerencias, quejas al 55 61 18 31 57. Aquí estamos para servirles a todos ustedes. Cama de que no. Ay, Dios, Jesucristo nuestro Señor. Ya nos mandaron aquí, sí, una tesis de titulación, güey, nada más. Wow, me da mucho gusto, no lo puedo creer que me haya respondido. Soy gran admirador a Carlos Allende y me cae súper bien y me siento muy impresionada por la respuesta. Empecé a ver el canal 10 de... ay, Dios. Cuando empezó la pandemia, mi hermano me recomendó el canal para ver la información de los contagios del COVID y de ahí empecé a ver el canal y cuando vi Palitos y Bolitas me enamoré del contenido de las cápsulas y cuando salieron del aire lloré. Ay, no salimos del aire, nada más nos mudamos de casa, hombre. Y dejé de ver el canal. Y ayer por casualidad sintonicé el canal 8 de La Octava y vi a Carlos. Me emocioné que se me fue el programa como agua entre los dedos porque yo quería ver por más tiempo el programa, pero con el tiempo que tienen es más que el que tenían en el otro canal. Yo agradezco a La Octava por tener este programa. Mil gracias, señora Patricia, su servidora, señora Patricia. Pues seguimos igual, ¿no? O sea, la verdad es que aquí, ya no La Octava. Este es Heraldo Televisión, nada más que estamos ocupando el canal que antes tenía La Octava, el 8.1. Si están buscando La Octava por alguna otra razón, 8.2, ahí pueden entrarle. Mientras tanto, el 8.1, aquí seguimos en Heraldo Television. Dice, hola, saludos, gracias, ¿cómo están? Pues muy bien, ¿tú cómo estás? Digo, no sé quién era, ¿no? Pero, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Oigan, y último, antes de entrar en el tema de informativo, Carlitos, ya te estoy esperando. Sigo siendo tu fan número 1. No creas que me olvido. Mi rey. No, yo sé que no. Yo sé que eso no pasa. Qué gusto tenerlos aquí a todos ustedes. Bueno, vamos a entrarle a la info antes de entrar en materia a esto del PRI, que yo sé que tanto les interesa. Para no perder la costumbre, vayamos a los terrenos de la guerra. Hoy es el día 113. Estamos a una semana de que se cumplan 4 meses de la guerra más inútil e inservible en la historia reciente de la humanidad. Y la neta no sabe para cuándo podría terminar, menos con lo que dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso. Ellos dicen que ahora la guerra en Ucrania va a terminar cuando lo vea necesario y no cuando lo quiera Estados Unidos. Del otro lado, Zelensky, el presidente de Ucrania, sigue en gira permanente para hablar en diferentes parlamentos alrededor del mundo. La última parada fue en el Parlamento de República Checa para pedirle a la Unión Europea que les abra las puertas al bloque comunitario, no al bloque común allá en Estados Unidos. No creo que haya objeción, pero es que no son enchiladas, caballero Zelensky. Es un proceso muy largo de integración y regularización que puede llevar años. Pero siendo honestos, lo único que quiere es volverse parte del bloque europeo para que les tiren paro ahora que andan siendo invadidos, ¿no? En la teoría del presidente ucraniano es que su país es el primer paso para que el Kremlin avance hacia la conquista de otros pueblos. Digo, no podemos decir que su paranoia no está justificada. O sea, no ha pasado ni tenemos pistas de que sea así, pero Putin dijo muchas veces que no tenía intenciones o planes de invadir Ucrania y estamos a días de que se cumplan 4 meses de su operación militar especial. Bueno, como esa es la idea que me tiene manejando Zelensky, se entiende que ande pujando tantísimo para entrar a la Unión Europea, pero dudo que eso pase pronto. Que por cierto, Joe Biden anunció hace unas horas literal, un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valuado en $1,000 millones.
Estados Unidos les va a dar artillería adicional y armas de defensa costera, municiones para la artillería y sistemas avanzados de misiles para que la milicia ucraniana siga resistiendo la invasión a su país. Yo solo espero que estos 1.000 millones le plazcan, ¿no?, a la viceministra ucraniana de defensa, porque según ella, su país solamente ha recibido de sus aliados occidentales 10% de las armas que hoy tienen en uso. Y por eso pidió más apoyo para vencer en el conflicto contra Rusia. Míranos nomás. Limosneros y con garrote, les están dando armamento de última generación gratis y ve cómo responden. Bueno, también la señora tiene que moderar sus expectativas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué más espera que les den? El resto de los países tienen que calibrar muy bien su nivel de involucramiento en el conflicto para no jalar atención no deseada del Kremlin, ¿no? Pues lo único que quieres es tener entre cejo, oreja y madre este carnal. Uno de los grandes desastres que va a dejar la guerra, mis niños, es el impacto en el mundo de la agricultura. Ya el Ministerio de Agricultura, justamente en Ucrania, tiene registrado que los campesinos de su país van a perder o perdieron ya un cuarto de sus tierras cultivables por la ocupación rusa. Pero según dicen que eso no es una amenaza para la seguridad alimentaria de ellos, pues esperemos. Pero sí va a tener un impacto tremendo en la cosecha de cereales, que ya ha caído, o esperan que caiga 58% en un año. Bueno, oigan, y IKEA, no sé si lo ubiquen, IKEA, la marca de muebles sueca, va a bajarle todavía más a sus operaciones en Rusia, ya saben, por su disparate de invadir a Ucrania. La compañía no cree que sea posible reiniciar sus operaciones en el corto plazo y tampoco ve posible alguna otra de seguir con las ventas en un futuro previsible. Tomen eso, rusos, por su guerra ya se quedaron sin poder comprar muebles baratos que tienen que armar en tu casa. La neta es divertido armar los muebles de IKEA, güey. Yo me entretengo mucho. Oigan, y en otros asuntos de la guerra, la ONU ya está investigando denuncias de que niños ucranianos están siendo enviados por la fuerza a Rusia para mandarlos en adopción ahí. Güey, estos rusos están haciendo unos puntos tremendos frente al mundo entero. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU parece tener ubicados varios casos de menores que literalmente fueron secuestrados de orfanatos en Ucrania para llevarlos a Rusia y ahí ser dados en adopción. Hazme el favor, güey. Ya estos están haciendo una cantidad de tropelías brutales. Bueno, oigan, les decía que hoy se cumplen 113 días de la invasión rusa. Los estragos ya se han sentido en todos los rincones del mundo, en todos lados, pero los que tuvieron que abandonar sus hogares, sus casas, lo han resentido de manera particular. La organización Hadassah Internacional lleva ya servicios médicos a los refugiados de esta guerra que se estira y estira más de lo que algunos dirían resulta absolutamente necesario. Tienen como principal misión llevar salud al mundo y en situaciones de emergencia actúan de manera inmediata. Desde el pasado 6 de marzo, Hadassah Internacional, una organización no gubernamental del Hospital Hadassah de Jerusalén, instaló una clínica médica para refugiados que huyen de la invasión rusa a Ucrania, principalmente para madres de familia y menores de edad. El lugar donde sí hacía falta mucha ayuda era con la cantidad de miles y miles de refugiados de Ucrania que salían todos los días, principalmente cruzando en la frontera con Polonia. Fuimos realmente llamados por nosotros mismos, por nuestra propia misión, a dar una respuesta. Para nosotros fue muy claro en el momento que vimos el comienzo de la guerra en Ucrania y la invasión rusa en Ucrania. Entendimos que estábamos en la apertura de un conflicto humanitario de proporciones muy grandes. El desafío no ha sido menor, principalmente por las condiciones en que los solicitantes de ayuda llegan después de días de traslado y caminatas a muy bajas temperaturas. Esto aunado a la situación emocional que traspasa cualquier cansancio, pues muchos de ellos han perdido su patrimonio y a familiares. Dar ayuda médica a esta gente que llegaba con mucha necesidad, pero ahí es donde empezamos a entender la profundidad del dolor y el sufrimiento. Gente que por semanas, ahora se puede decir meses, no recibía ninguna atención médica. Gente que salió con heridas sin curar y que llegan a nuestra clínica para ser curados. Desde su llegada a la zona fronteriza de Polonia con Ucrania, las delegaciones de ayuda de Hadassah Internacional han sido conformadas por más de 150 médicos de distintas partes del mundo, atendiendo a más de 30,000 refugiados. Actualmente, una delegación de 4 médicos voluntarios mexicanos del TEC de Monterrey se han sumado a estas brigadas que aún continúan porque a más de 100 días de haber iniciado esta guerra no ha dado tregua. Estas cosas no deberían pasar en el siglo XXI. Deberíamos vivir en un mundo en que el respeto de humano a humano, la dignidad humana,
tendría que estar por encima de todo. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, más de 10 millones de ucranianos se han visto obligados a dejar su hogar. Las necesidades que continúan siendo apremiantes son los servicios sanitarios, recursos financieros y servicios médicos. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Bueno, ahí está la situación bastante tragediosa allá de ese lado del mundo, pero ya es bueno ver que hay ONGs que están ahí echándole un montón. Dice por acá, muchas gracias. Son pocos los programas buenos como ustedes, palitos y bolitas. Es un privilegio verlos nuevamente. Les deseo mucho éxito y abrazo a toda la producción. Muchas gracias. Les están mandando saludos. Gracias. Carlitos, es un gusto saludarte nuevamente y a tu apreciable staff de parte de Luis Alberto Tapia. ¿Se acuerdan de Luis Alberto, no? Ahí sí le pueden dar salud. Amigo ya entrañable, compañero, carnal de hermano de mil batallas, ¿no? Hola, desde Unidad del Rosario, me alegra volver a ver en TV de Leonor. Y los saludos a Leonor, gracias, mi estimada. Siempre es un gusto y aquí no nos vamos a mover, ya no se me preocupen, no nos van a extrañar más. Bueno, oigan, tenemos un tema más para contarles antes de entrarle con Tokio a los miércoles magnos en Palitos. Mis niños, en temas nacionales para ir entrando en materia, la Secretaría de Seguridad Federal presentó la estrategia Constructores de la Paz en San Luis Potosí. Es un programa que buscará lograr cero impunidad contra el homicidio, extorsión y secuestro, creando grupos de trabajo que colaboren en la investigación de los delitos que más impactan a la ciudadanía, pues para que se sientan un poco más seguros. Con estos nuevos puntos, dice la secretaria Rosa Isela que podrían intervenir en el Estado otros cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional para el beneficio de los ciudadanos. A la que me quiero referir es que estamos muy de la mano trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Es otra parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad, que significa un programa importante para los delitos transfronterizos y que tienen que ver con la persecución del tráfico de armas, del tráfico de drogas y del tráfico de personas. Hemos estado trabajando muy bien con las agencias internacionales para determinar los objetivos prioritarios criminales en los puertos, en las aduanas, también en el territorio, pero siempre con un trabajo preciso y también con la parte de inteligencia financiera. Oigan, son unos asuntos que hay que también revisar del presidente de todos ustedes, sobre todo lo que se avienta en la mañanera, porque dijo algunas cosillas que parecen importantes atender. Una de ellas es que, según él, ya que entre en operación la refinería Olmeca, que todos ustedes conocen como Dos Bocas, allá en Tabasco, México no va a tener que comprar gasolinas en el extranjero, cosa que es una perfecta mentira. La capacidad sumada del Sistema Nacional de Refinación, más la de Deer Park allá en Houston, más Dos Bocas, no da para cubrir la demanda de gasolinas aquí en México. O sea, no da. Es literalmente imposible, pero bueno, a ver, dile algo, ¿no? Y como ya andaba encaminado, el buen Andrés dijo ilusoriamente que en 6 meses la refinería Olmeca sería capaz de procesar 340,000 barriles de petróleo. De nuevo, no es posible. Hasta terminando el 24 vamos a empezar a ver las primeras gotas que van a llenar los primeros barriles de producción ahí en Olmeca, en la refinería Olmeca. Oigan, más del presidente de todos ustedes, la próxima semana Presidencia va a mandar al Congreso la iniciativa oficial para deshacernos del horario de verano. Y aquí la verdad es que Andrés tiene un poquito razón, aquí para que vean que no soy aquí un anti-AMLO, ¿no? Según dicen, que Gobernación hizo una encuesta para ver este tema, la opinión de la ciudadanía, y resulta que 71% de los mexicanos está a favor de mandar a la goma el horario de verano, y como aquí se manda obedeciendo, se harán realidad los designios del pueblo bueno. Oigan, ya veíamos ayer algunas acciones concretas del gobierno de Nuevo León contra los especuleros del agua y cómo se estaban pasando de chorizo. Bueno, pues ahora parece que encontraron 70 presas sospechosas a ambos lados del acueducto del embalse El Cuchillo, ¿no? Una de las principales surtidoras de agua a la zona metropolitana de Monterrey.
El gobierno de Samuel va a despachar drones para recorrer la zona y ver si están estos ante unos hijos de su maíz que se andan robando literalmente el agua a la mala, ¿no? Oigan, y las buenas noticias, esto es una buena, ¿no? La neta, pero otra chida es que parece que agarraron inercia las buenas noticias en Nuevo León porque, por primera vez en mucho tiempo, porque ahora van a ampliar otra hora el abastecimiento de agua a esta zona que les decía, la zona metropolitana de Monterrey. A partir del jueves, nuestros amigos por allá van a tener agua de las 4 hasta las 11 de la mañana y los alumnos del turno matutino van a poder regresar a clases normales, ya que están recuperando el abasto de agua que algunos infelices vivos, ¿no? Se estaban agenciando de una forma irregular, por decirlo menos. Oigan, ¿qué? No, pues no, hijos de su... No, República Mexicana. Oigan, y un efecto poco reportado allá en Nuevo León es en torno a este asunto de la sequía y de sus preces y restricciones al abasto del agua, es que los amigos de Nuevo León empezaron a consumir más refresco. Como en algún punto limitaron la venta de agua embotellada, justo por estos asuntos, los regios pues mejor se echaban su chesquito. Las ventas de refrescos subieron 30% en estas semanas contra mismas fechas del año pasado. Pues una diferencia brutal, de un poquito menos de un tercio de diferencia. Bueno, pues está canijo, que bueno, le tupieron ahí. Oigan, y para que veamos cómo va el tema de la crisis mundial de los alimentos, tomando en cuenta que Ucrania pues, es un productor neto de este tipo de bienes, por quinto mes seguido, los precios del arroz subieron según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El banco japonés Nomura Holdings ve que, bueno, juntos, ¿no? Japón es un principal productor de arroz. Entonces, ellos están viendo que la producción de arroz sigue siendo abundante, ¿no? En el mundo, y el aumento de los precios del trigo incluso podría llevar al aumento de la demanda de este cereal, reduciendo las existencias actuales y empujando el precio un poco más arriba, ¿no? O sea, parece que estamos cayendo en un ciclo aquí alcista, ¿no? Bastante canijo, pero pues miren, tiempos que nos tocó vivir. Bueno, oigan, y otra cosa que también involucra a nuestro bello país y en temas de diplomacia internacional es que el jefe de la diplomacia gringa para América Latina, Brian Nichols, anunció que tanto México, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Argentina adoptaron la Declaración Conjunta de Exportadores Agrícolas, que incluye un aumento en la producción de alimentos y fertilizantes, ¿no? Eso que te impacta durísimo al tema agrícola, que estamos viendo un aumento bastante canijo, sobre todo aquí en nuestro país, en los alimentos del sector primario. Sí, no, o sea, nos está llevando de corbata. La cosa es que estos 5 países, los 5 países firmantes, como grandes exportadores agrícolas que son, pueden fortalecer la seguridad alimentaria a nivel mundial y a tratar de paliar un poco la crisis que nos está llevando el buitre. Bueno, oye, en otros temas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha detectado ya que 253 millones de personas padecen hambre o no tienen suficiente comida solamente en América Latina y el Caribe. Si ya la cosa pintaba mal aquí en nuestra bella y hermosa región, la situación se agravó ahora con la pandemia, gracias también al cambio climático y la invasión de Rusia a Ucrania. La hambruna provocó que la migración subiera 15% en el último año, así que tienen, además del tema de seguridad, la seguridad alimenticia es sin duda un tema que también impacta muy fuerte los movimientos que tenemos en nuestro país en temas de migración y en nuestra región. Oigan, vamos a otros asuntos, porque hablando de la comida, el desperdicio en México es un tema alarmante. Si se rescatara el alimento que se tira a la basura, se podría alimentar a la mitad de la población que padece hambre, pero eso es algo que no está en la agenda de la política de nadie. Yesenia Santiago, reportera aquí del Heraldo Media Group, nos presenta lo que es la paradoja alimenticia en México, un reportaje en 3 partes. En México no habría gente con hambre si tan solo rescatáramos la mitad de toda esta comida que se va a ir a la basura. De acuerdo con Coneval y Banco Mundial, hay casi 11 millones de personas que viven en pobreza extrema y que no tienen que comer. Todos tuvimos una mamá en nuestras casas que nos decía, te tienes que comer todo lo del plato, no puedes desperdiciar, no debes desperdiciar. Comerte unos tacos te cuesta 70 pesos, pero la realidad es que el costo de esto va mucho más allá. Para que este producto llegara a mis manos se tuvo que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la crianza de la vaca, recursos naturales como el agua en la producción de limón, así como el maíz para la tortilla. Todo este costo se ve reflejado en carnicerías, tortillerías, así como verdulerías, como para que al final este producto se vaya a la basura.
La comida cuesta, como refiere María Elena Trujillo, coordinadora del Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la UNAM. Todo tiene un impacto, hay que ser realistas, ¿no? Se tiene muy claramente que la carne de res se necesita una gran cantidad de agua para producir 1 kilo de carne, ¿no? Y lo más grave es que la comida se desperdicia por cómo se ve. Estos jitomates, por ejemplo, todavía son aptos para el consumo humano. Cuando desechamos la comida, también desechamos el trabajo de campesinos, de agricultores, desechamos recursos naturales como el agua que se utilizó para su producción. Tiramos a la basura dinero que pudiera ser aprovechado en otros rubros, el dinero que se ocupó para su producción y para su traslado, para que acaben allá en estos contenedores como basura. A cada uno de estos camiones les caben 40 toneladas de alimento. Imagínense que toda la comida que se desperdicia en el mundo cabe en ellos formados uno tras otro y juntos le darían 7 vueltas a la Tierra. De ese tamaño es el desperdicio. Son 931 millones de toneladas de alimento que representan el 17% de la producción total a nivel global. Estas son cifras del Banco Mundial. Entonces, las verduras y las frutas en nuestro país es en donde encontramos más desperdicio, y no solamente en el campo, sino también incluso en las tiendas de autoservicio, principalmente debido a los juicios estéticos que ponemos nosotros como consumidores. Queremos ver las frutas y las verduras perfectas, con colores sólidos, sin ninguna mancha, sin ningún defecto, sin ninguna mayugadura. En la siguiente entrega, la estética de alimentos, el juicio del comprador, detonantes para el desperdicio de comida. ¿Cómo le hace para escoger su verdura y su fruta? De la vista nace el amor. Yesenia Santiago, Heraldo Televisión. Para antes de irnos al rollo de aquí la mesa, que ya todos estamos bien armadillos, vamos a repasar unos mensajes que nos hacen favor de mandarnos. Dice, por acá, lo único bueno en las noticias, mi querido Carlos, estoy feliz de volver a verte. Saludos desde Marta, desde Xochimilco. Gracias a Marta de Xochimilco, que nos hace favor de mandarnos estos bellos y hermosos mensajillos. Y, me salté el de hasta arriba, ¿verdad, mano? Qué gusto verlos de nuevo. Saludos desde la GAM, Mauricio de la Trinidad. Gracias, mi estimado Mauricio. Y por último, Olis Carlitos y equipo que te acompaña. Un saludote al que anuncia la entrevista. Te manda de nuevo. ¡Saludos! Por favor, al público, si quieren información, vean este programa. Ahí tienen, ya. Para que luego no les digan, no les cuenten que son cosas del diablo. Bienvenidos. A estas alturas del año que entra, el PRI podría estar gobernando solo un estado por primera vez en su historia. Hace 10 años presumían una nueva generación de políticos jóvenes, parte del nuevo PRI. Escándalo tras escándalo, esa imagen se fue perdiendo credibilidad, se convirtieron en humo. Duarte, Medina, Vallejo, Borge, el otro Duarte, Lozoya, Peña Nieto, y puedo seguir, pero me tardaría demasiado y tengo que presentar al panel que nos acompaña hoy en este primer miércoles magno en Palitos y Bolitas. Me da mucho gusto presentar hoy a Enrique Nieto Franzoni, diputado del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. También está gracias. aquí con nosotros el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Doctor, gusto en verlo. Un gusto, muchas gracias. ¿Qué tal? Oye, y por último, pero no menos importante, José Encarnación Alfaro, representante de la Corriente Nacional de Opinión, Movimiento Líder en el PRI. Don José, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tener a los tres aquí. Oigan, y pues digo, lo que pongo sobre la mesa para presentar este tema, yo creo que nadie lo puede debatir, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos en un punto donde cuestionamos mucho si en estos 90 y tantos años que hemos tenido del PRI, estamos probablemente ante lo que sería el final, ¿no?, del mismo. Entonces, yo creo que me gustaría primero escuchar de ti, diputado, tu percepción como parte y militante igual de este PRI, de cómo estaban hace unos años, qué salió mal y en dónde están parados ahorita. Gracias, Carlos. Bueno, pues te platico un poquito, ¿no? Como tú bien lo dices, digo, hemos tenido derrotas dolorosas a nivel nacional. Incluso el día de ayer hubo una reunión con el presidente nacional. Sí, un conclave ahí importante. Importante, ¿no? Donde hubo una reunión de expresidentes del partido, fueron dirigentes estatales, fueron organizaciones y sectores, corrientes de opinión, que representa mi amigo José. Y bueno, la intención de eso fue como dar un mensaje de apertura. Un mensaje de apertura
para que todos los actores políticos puedan manifestarse, para que puedan emitir su opinión, emitir sus sugerencias. ¿Y a qué llevó todo esto? Bueno, pues llevó a una jornada de reflexión, ¿no? Porque evidentemente estamos en un punto en donde el partido tiene que reflexionar las derrotas, que también te quiero decir que no todas son malas noticias, ¿no? También hay buenas noticias, que también te las quiero dar. Entonces, esta reunión fue básicamente un parteaguas donde se apertura el CEN para escuchar opiniones, para hacer un análisis de lo general a lo particular, ¿no? Yeah. Porque cada entidad es un animal diferente que hay que analizarlo de forma muy particular. Incluso se mencionaron de algunos ajustes en el comité directivo, en el consejo político, etcétera, ¿no? Como yo bien te decía, bueno, esta reunión fue porque hemos tenido derrotas dolorosas, ¿no? Y ya se están evaluando. Prácticamente unánimes, ¿no? Sí, es que es el rollo, ¿no? Porque justo te pones a discutir ese asunto y don Encarnación, creo que usted no me dejará mentir que no sé qué tanto nos diga los ciudadanos el hecho de no, ya vamos a reflexionar, ya todo va a cambiar, cuando pues hace 10 años estaban diciendo no, ya nos refundamos, ya somos nuevos. Y usted encabeza en este momento una corriente que está pidiendo incluso la cabeza de Alito Moreno. Tienes razón, diste en el clavo, ¿sí? Nos ven como lo mismo de hace muchos años. En el partido, la dirigencia... Creo que le interrumpa la Encarnación, pero no han dado muestras de lo contrario. Exacto, porque después de la derrota de 2018, cuando las urnas nos dijeron que había hartazgo en la sociedad con respecto a los fenómenos de corrupción, a las desviaciones ideológicas, al abandono de las banderas sociales, al abandono de nuestras estructuras territoriales, a la pérdida de la brújula política que siempre había orientado al partido, la ciudadanía nos la cobró el 2018. Y estábamos obligados desde entonces a la reflexión, al análisis autocrítico, constructivo, para cambiar, para adecuar nuestros documentos, nuestra plataforma, nuestra propuesta, nuestra oferta. ¿Por qué nos iban a seguir creyendo? ¿Por qué la gente después del 18 iba a seguir votando por el PRI? ¿Por qué? No supimos. Yo no sé. Bueno, pues es lo que yo quiero saber, entonces, ¿no? Te lo está diciendo un militante de más de 40 años. Y he sido miembro de la dirigencia nacional con 19 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. Y esta es la peor dirigencia que hemos tenido en la historia, porque no supo abordar con responsabilidad la necesidad de lo que le llamamos la refundación del partido. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo los mismos documentos básicos que aprobamos siendo partido en el gobierno? ¿Cómo es posible que esta dirigencia haya hecho una asamblea nacional de caricatura, falsa, ilegal, en donde no se tocaron para nada los documentos? Es decir, no hace falta cambiar el discurso, no hace falta cambiar la oferta. Entonces, si seguimos siendo y teniendo en esencia lo mismo de antes del 18, ¿por qué la gente va a votar por nosotros? Claro. Oye, doctor, nada más para contextualizar esto desde el punto de vista ciudadano, ¿quién pierde o quién gana más? O más bien, la ciudadanía, ¿cómo se va a ver impactada ante una eventual posible disminución drástica, incluso a muy poquito, del PRI en el esquema político? Bueno, primero agradecerte la invitación. No, Carlos, es tu casa, mano. No, al contrario, Enrique. No, al contrario, muchas gracias. A ver, a mí me llama un poco la atención, digamos, esta primera intervención. Pensé que iba a ser minoría, pero creo que va a estar bastante más equilibrado. A ver, me parece... Mira, ante lo evidente, yo creo que no podemos hacer mucho, ¿no? Me llama la atención porque yo creo que tienen un diagnóstico bastante claro. Y ese diagnóstico me parece que cruza justo por este punto en donde no supieron, el PRI como partido político, aquí hay dos representantes del PRI, creo que no supieron leer el país que les estaba tocando vivir en el 18. Creo que en el 2000, cuando se da esta alternancia de partido en el gobierno, que llega Fox y que se acomodan bastante bien con ese partido en el gobierno, pudieron
un poco cohabitar desde el espacio legislativo, muchas iniciativas, incluso las impulsaba el presidente Fox, no con los diputados del PAN, sino incluso con los diputados del PRI, y me parece que hay un error enorme que tienen, digamos, como fuerza política, y es que no saben leer, no supieron leer un momento muy particular en donde en efecto había un mensaje de la ciudadanía, donde estábamos muchos bastante cansados de esos viejos discursos, de cómo se reciclaban algunos grupos dentro del PRI. Y yo te diría, frente a esta pregunta que me haces, me parece que a una sociedad como la mexicana, una sociedad que quiere consolidar y transitar hacia la democracia, no le viene bien que se consolide un partido con un tinte hegemónico, un partido con elementos dominantes. Ahora no podemos hablar propiamente de que de que ya se consolidó un partido en estos términos hegemónicos, pero sí con unos tintes de dominancia. Y me parece que en ese sentido a ninguna democracia le cae bien que exista una sola voz o que solo unos puedan expresarse en el espacio público. Pero no nada más con el PRI, yo diría, ampliaría un poquito más el debate. Me parece que un poco el problema que hemos tenido o que podemos enfrentar en este país es que la oposición, y ojalá valoren bien este papel que han tenido en el frente, es que la oposición tendría que repensarse muy bien para construir proyectos alternativos y para plantearle a la ciudadanía que pueden ser una cosa distinta a lo que está haciendo ahora o lo que incluso han sido en los propios partidos políticos para reflexionar sobre sí mismos. Entonces me parece que los que perdemos, ojo, lamentaría mucho la desaparición de cualquier partido político, pero me parece que lo que tendríamos que estar empujando es que cada vez existan más voces, una mayor pluralidad, una democracia mucho más vibrante y, por supuesto, una oposición mucho más responsable y mucho más seria que proponga cosas y que plantee un proyecto distinto. Ante lo que dice aquí el doctor, creo que me gustaría escuchar a ambos, tanto a ti, Enrique, como a Encarnación. ¿Cómo llegas al punto o cómo transformar al PRI de lo que es hoy la pésima imagen que tiene entre la ciudadanía, algo que sea más o menos potable para el momento de cruzar la boleta? Quedo contigo, diputado. Te lo voy a contestar de la siguiente forma. Y te lo voy a contestar desde mi experiencia que es en la parte local, en la parte de la Ciudad de México. La alianza que se formó, una alianza bien estructurada, da buenos resultados. Aquí en la Ciudad de México nos dio buenos resultados. Evidentemente, si a veces ponerse de acuerdo un solo partido es complicado, ¿no? Imagínate 3, ¿no? Entonces, fue una etapa difícil, pero bueno, los resultados fueron positivos. Me voy a ir un poquito más a la historia. En 1997 dejó de gobernar el PRI en la Ciudad de México. Para el 2015... No, porque ya había elecciones, no porque fuera así designio de la ciudadanía, nomás porque fue la primera vez que había elecciones en la ciudad. Claro. Pues sí, hay que ser claros también, ¿no? No es como pero... En el 2015 teníamos 3 alcaldías, en el 2018 nos quedamos con una alcaldía en Coajimalpa. En el recientemente, con la dirigencia del presidente Israel Betanzos, se ha hecho mucho trabajo en territorio, y a eso va tu pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como PRI? Pues lo que tenemos que hacer es hacer los recorridos, estar con la gente, trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a la gente, o sea, que nos vea en las calles. Y bueno, uno de los puntos de eje de la presidencia del PRI de la Ciudad de México es estar cerca de la gente. Yeah. Y se ha estado llevando a cabo este tipo de recorridos en diversas alcaldías. Cuando entró el actual presidente de la Ciudad de México, bueno, rondábamos alrededor del 5% en participación. Terminamos con las elecciones en un 15%. Que hoy estamos estimando tener un 17% en la Ciudad de México. De una alcaldía que teníamos, pasamos a 8 alcaldías con la alianza. Por eso te digo que una alianza bien estructurada puede dar todavía mejores resultados de los que obtuvimos. Sí, pero yo no sé si el asunto de la coalición tenga a todos muy felices, ¿no? Porque sí es juntar de chile, mole y de manteca. No, sí, evidentemente habrá gente que no le guste, ¿no? Pero evidentemente hay gente que sí le gusta y tanto es que de una alcaldía pasamos a 8 alcaldías. O sea, se arrebataron varias alcaldías a los otros grupos políticos. Hablemos del Congreso de la Ciudad de México. Teníamos 6 diputados locales.
Hoy tampoco es que tengamos muchos, pero bueno, ya se hizo un gran avance, ya tenemos 9 diputados, ¿no? Entonces se ha ido avanzando y creo que la Ciudad de México ha sido un ejemplo que se puede replicar. Incluso históricamente lo que va pasando en la Ciudad de México se empieza a replicar a nivel nacional, ¿no? Entonces sí estamos optimistas, sobre todo en la Ciudad de México, de los resultados que hemos obtenido y por eso creemos que sí se puede. Ahora, Morena yo creo que también ya llegó a un pico. Nosotros también ya llegamos a un pico de caída y estamos pensando que podemos regresar. Y podemos regresar, digo, en 2006, cuando Roberto Madrazo perdió la presidencia, daban por muerto al PRI y se recuperó, ¿no? Entonces, eso de que el partido pueda tener unos tintes de extinción, no lo creemos así. Pensamos que nos podemos recuperar y un ejemplo es la Ciudad de México, ¿no? Coajimalpa, Magdalena Contreras, que son emanados del PRI, creo que han hecho muy buen trabajo. En Coajimalpa se ha hecho muy buen trabajo y en Magdalena Contreras se está replicando ese mismo trabajo y estamos pues muy optimistas. Oye, don Encarnación, pues podríamos usar como ejemplo plataforma de trampolín, digamos, a la Ciudad de México como para refundar, o estamos aquí... No. Sin duda alguna, el priismo de la Ciudad de México es uno de los mejores priismos que hay en el país, sin duda. Su dirigencia es una dirigencia hecha en el territorio. Su dirigente, Israel Betanzos, es un militante que viene de abajo, que conoce a la gente, que sabe construir, que sabe amarrar alianzas. Pero mi punto de vista es que no tiene el respaldo de la dirigencia nacional. Okay. No tiene ni el respaldo ni la comprensión de la dirigencia Estamos nacional. Viendo una disociación entre lo que es el CEN y absolutamente. Y los estados. Yo haría una distinción muy clara entre lo que es el modelo de trabajo que ha llevado el priismo de la Ciudad de México con las desviaciones y la incompetencia de la dirigencia nacional del partido. Insisto, porque bien lo dices cuando señalas, doctor, no han sabido leer. ¿Quiénes? Pues quienes dirigen, los que son dirigentes, para eso son dirigentes del partido. Desde el 18 hemos conminado y le hemos insistido a Alejandro Moreno que debemos adecuar, poner al día al partido, ponerle oferta a la ciudadanía, si no seguiremos siendo los priistas anclados en un pasado con historias de corrupción, etcétera, etcétera. Pero no ha querido. Y entonces nos presentó la fórmula aritmética, la simple suma pragmática de porcentajes electorales y de logotipos. Y bueno, eventualmente se pueden tener buenos resultados, eventualmente. Nosotros le dijimos que para que esa alianza fuera fuerte, teníamos que decirle a la gente, al ciudadano, al priista, ¿por qué nos estábamos aliando con nuestros adversarios históricos? Digo, el PAN nació como oposición nata al PRI. Ideológicamente. En el PRD también. Ideológicamente somos partidos antagónicos. Los del PRD se salieron del PRI para no regresar. Entonces, ¿cómo le explicamos a los militantes de los partidos, cómo le explicamos a la sociedad por qué hacemos la coalición? ¿Por qué? Porque queremos ganarle a Morena nada más. ¿Y para qué queremos ganarle? Queremos tener más diputados, más presidentes municipales, ganar gobernaturas. ¿Para qué? Tenemos que decirle para qué, porque si no van a pensar que es para lo mismo de antes, para robar. Claro. ¿Ves que el PRI sigue anclado en lo que fue? Bueno, mientras... ¿De oro? Bueno, es que están pensando, insisto, en esa suma aritmética que no da, y le dijimos al dirigente nacional, las corrientes de opinión no nos va a responder la ciudadanía. Es una alianza hueca, es un cascarón vacío, son aparatos electorales que te pueden dar eventualmente triunfos, pero que va en declive. Y eso pasó. El 21 competimos por 21 estados, no ganamos ninguno. 15, ¿no? 15. El 21 por 15 estados, no ganamos ninguno y perdimos 8 que gobernábamos. Ese es un mal score, ¿no? Sí, y ahora el 22. Nada más uno, ¿sí? ¿no? Peleamos por 6, pero si juntamos lo que lleva esta dirigencia, ¿sí? 21 elecciones a gobernador, ganamos una. Sí. O sea, el score de 21 a 1 no es un buen score. No, sin duda que no. Oiga, doctor, nada más como para cerrar el tema antes de irnos a un cortecillo, desde el punto de vista ciudadano y académico, decía el diputado, no, vamos desde las calles, ¿no? Las bases, que la gente nos vea. Perdón, pero eso es algo que escuchamos 40 veces en un año electoral.
Entonces, si quieres, nada más en un minutillo algo rápido y vamos a un corte y si quieres regresamos para terminar. Yo te diría, a propósito de lo que estaba diciendo Enrique, como diría el clásico, yo tengo otros datos. Y me parece que tiene que ver con esto que mencionaba José. Me parece fundamental. No sé quién los habrá asesorado, si habrá sido una definición de la presidencia y la Secretaría Ejecutiva del partido, pero me parece que pensar que una alianza se construye con la suma de restos electorales es como un pensamiento demasiado inocente. Y lo que pasa es que en efecto hay, yo diría, 32 sistemas electorales estatales en donde funcionan los liderazgos locales, los gobernadores, etcétera, y además un sistema nacional que tiene su propia lógica. Y me parece que ahí justo el PRI, insisto, no ha sabido leer esas diferencias que ahora tienen, en donde, en términos de datos, en 2015 tenían 205 diputados, 2022 tienen 70. Yeah. No, gobernadores 12 y ahora, bueno, dicen que tienen 3, yo diría que son 2 más 1 por ahí. Bueno, ¿no? Pero se ponen de acuerdo aquí con el dato exacto. Vamos a ir a un corte. Señores, regresamos con más. Miércoles magno aquí en Palitos y Bolitas con discusión sobre ¿estamos ante el final del PRI? ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Estamos de regreso aquí en la discusión. Nos quedamos aquí con el doctor Enrique Gutiérrez para ver cómo de la refundación que podría más o menos pintar una línea del partido hacia lo que pretenden aquí los militantes de regresar a esos tiempos en los que ya se votaba activamente por el PRI. Yo te diría, la refundación pues les corresponde, yo creo, a los miembros del PRI. A mí, un poco lo que yo les diría, no me están pidiendo la asesoría, pero con mucho gusto, me parece que no tienen mucho tiempo para repensarse. Vienen las elecciones del 23, donde hay 2 estados importantes, Estado de México y Coahuila, que siguen siendo bastiones del PRI y que, le avisamos un poco a la ciudadanía, van a ser 2 años muy intensos, porque a pesar de que de que las elecciones son en el 23, ya en septiembre, octubre, arrancan formalmente de este año, arrancan los procesos electorales. E inmediatamente después vamos a tener encima ya un proceso electoral para la presidencia de la República y para la renovación, en este caso de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Más bien yo les preguntaría si creen que les va a dar tiempo de poder refundar, yo diría, lo que queda del PRI, que me parece que es lamentable, sobre todo por lo que representa el partido y por lo que históricamente ha sido en este país, pero me parece que les queda muy poco tiempo como para realmente impulsar, no nada más en el discurso, una reflexión, sino en los hechos. Me parece, y con esto cierro el comentario, me parece que es un mal mensaje que el propio presidente del PRI no se plantee una vuelta, un golpe de timón y a lo mejor un paso hacia atrás después de tan malos resultados electorales y sobre todo pensando en que ha sido derivado de un proceso de una alianza que, entre paréntesis diría, creo que ya no va más y que tendrían que pensar muy seriamente si eso es un camino frente a los siguientes procesos. Encarnación, hubo pláticas con Alito sobre este asunto de ¿cómo lo ves ya al punto de estar bajo las riendas del PRI? Sí hemos platicado con él, porque como corrientes de opinión no buscamos el escándalo. El extremo es ya cuando se rompe todo tipo de negociación interna y se hace para tratar de llamar la atención y llamar a la conciencia y a la ética política. Esta dirigencia es una dirigencia fallida, no ha cumplido en ninguno de los aspectos, ni electorales, ni políticos, ni ideológicos. Solo ha servido a un pequeño grupo que encabeza el presidente del partido. No es posible que expresidentes del partido, corrientes nacionales de opinión, cuadros y dirigentes de los estados le digan que es necesario renovar la dirigencia y él diga no, porque el estatuto me dice que yo puedo permanecer aquí hasta 2023. Es más, llamo a mi consejo político con los consejeros que yo puse para que me den el respaldo y me arropen. Ese es el límite, cuando debería decir, voy a ir a consultar a la militancia. Claro. Y esa respuesta sí es muy antiguo PRI, ese que no nos encanta, ¿eh? Pues vean lo que hizo. Que es un muy mal mensaje a la ciudadanía. Es que así se refleja hacia lo que estamos discutiendo hoy. Entonces, eso no es lo correcto. Lo correcto es un PRI incluyente, democrática internamente, un PRI decidido
a construir un proyecto alternativo de nación, que no diga, es que queremos quitar a López Obrador. Pues hay que entender el fenómeno López Obrador. Queremos quitar a Morena, hay que entender el fenómeno Morena. Y hay que entender que nos ha arrebatado banderas, que nos ha quitado la brújula ideológica y que no hemos sido capaces de replantearnos en ese sentido. Esta dirigencia no tiene el propósito de refundar el partido. Y sin esa refundación, sin ese contenido, sin ese proyecto, no es bueno el presagio, desafortunadamente, para el para el 24, ¿no? Para este partido histórico, ¿no? Por último, ya, diputado, ¿sí ven que aquí desde la ciudad puedan poner el ejemplo hacia el CEN nacional? De hecho, ya lo pusimos. Ya pusimos el ejemplo. Creo que tuvimos muy buenos resultados en la Ciudad de México, ¿no? Y creemos que vamos a tener mejores resultados todavía en la Ciudad de México. Y en base a lo que comentaba mi amigo Enrique, mi amigo José, sobre ese golpe de timón, bueno, pues creo que ya se inició esta apertura. Digo, se han estado recibiendo diversos actores políticos, diferentes opiniones, para hacer esa jornada de reflexión, para hacer ese análisis. Y yo espero, y todos esperamos, con mucho optimismo, que eso revire y cambie ciertas decisiones para poder tener estrategias muy concisas, muy precisas de lo general a lo particular, para empezar a sembrar y cosechar éxitos. Y nada más como para finalizar, yo sí quisiera enfatizar que ha habido momentos en que el PRI se ha visto también en extinción y ha regresado. Te diría que no a este grado. A este grado, porque quién sabe, ¿no? sí está canijo. Digo, son momentos difíciles, pero tenemos el optimismo que vamos a regresar. Bueno, perfecto, pues estaremos. Gracias a todos por estar aquí, qué gusto. Bueno, están inaugurando aquí este asunto. Sí, muchas gracias. Y pues nada, oigan, vamos a ir a un cortecillo más. Ahorita regresamos ya para cerrar con una pregunta que creo que es importante para la ciudadanía, pero ahorita se las hago para que no tengan tiempo de estar pensando tanto durante el corte. Vamos a un corte y ahorita volvemos. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? A ver, respuesta en un minuto para los tres, en especial para los dos militantes que tenemos aquí del PRI. ¿Cómo convencer al ciudadano que dice, jamás en mi vida voy a volver a votar por el PRI? Con una oferta distinta, diferente, algo que nos permita hacerle ver que tenemos una propuesta mejor que la que tiene actualmente, por ejemplo, Morena o los otros partidos, que hemos aprendido las lecciones que nos dieron las urnas y que nosotros no somos un partido que apoye la corrupción ni la impunidad. Somos un partido que ha construido instituciones, que tiene un proyecto social y un origen ideológico que tiene su base en la propia historia del país. Pero tenemos que ofertar algo distinto, no solo atacar al presidente y a su partido, sino decir qué modelo de país alternativo a lo que ellos dicen ofrecemos nosotros. Diputado. Coincido con José en el sentido que hemos cometido muchos errores y que estamos reflexionando, ¿no? para mejorar las cosas. Y bueno, voy a volver a la ciudad, voy a ver el tema local, cómo se están haciendo las cosas en Coajimalpa, cómo se están haciendo las cosas en Magdalena Contreras. Digo, Coajimalpa es un claro ejemplo que se ha estado siguiendo el PRI ya en varias ocasiones porque se han hecho bien las cosas y ese es el ejemplo para hacerlo a nivel nacional. Y para los no militantes, como aquí el ciudadano doctor Enrique, ¿cómo podríamos llegar al punto de creer a este nuevo discurso al PRI después de ya la tragedia que tuvimos hace 10 años? Yo te diría, a mí me parece que justo los ciudadanos estamos un poco cansados y saturados de discursos y más bien lo que nos interesa ver es acciones. Y yo creo que lo que nos interesa ver es partidos comprometidos con sectores populares y partidos que no estén pensando solo en la maximización de sus beneficios en términos electorales y que se empiecen realmente a preocupar sobre lo que pasa en el mundo de veras, ¿no? Y hay una crisis fuerte de los partidos políticos, no en México, y no es para que nos sintamos bien. Hay una crisis muy fuerte en términos de representación. Me parece que ahora le toca al PRI, diría al PRD, el PAN no se salva mucho,
Y eso, en su contexto, yo lo que te plantearía, lo que les plantearía es, necesitamos urgentemente fortalecer ese sistema de partidos, porque lo que sí no nos viene bien es que se vayan desgastando y eliminando las opciones políticas y la diversidad política. Eso sí, no podríamos permitirlo como sociedad. Sin duda. Bueno, pues gracias a los tres. Gracias, diputado gracias, Enrique Carlos, Nieto, por estar gracias. aquí, diputado local de la Ciudad de México. José Encarnación Alfaro, parte de la, pues que hoy es como corriente de opinión de... Movimiento Líder. Movimiento. Es que, pero pues una alternativa, ¿no? Hay dentro contra la dirigencia ahorita del caballero Alito Moreno y el doctor Gutiérrez. Vamos a ver, el doctor Gutiérrez. Como que no siempre es un gusto tener aquí a gente con diferentes puntos de vista en esta primera versión, al doctor Enrique Gutiérrez. Gracias a todos, gracias por vernos y nos vemos mañana 7 en punto a través de Heraldo Televisión, ya lo saben, 7 de la tarde por el canal 8.1 de su televisión.